Bendiciones a todos. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Sí, como muchos saben, hemos estado estudiando el libro de Éxodo a través de nuestro pastor Caleb, y que ha sido de rica bendición, pues no solamente hemos aprendido, sino también que hemos sido confrontados a través de la palabra. Y ahora nosotros también queremos unirnos a ese recorrido por el cual nos ha traído el pastor Caleb, ¿verdad? Y quisiera que me acompañaran a Éxodo capítulo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Israel llega al monte Sinaí, donde ocurre este episodio, como a los 3 meses de haber salido de Egipto. Nosotros sabemos a través de las escrituras que el pueblo de Israel sale bendecido de Egipto. No solamente obtuvieron una victoria en contra de los dioses egipcios, sino también que el pueblo egipcio les dio oro, les dio ropa, les dio muchas cosas, ¿verdad? Y a los 3 meses llegan al monte Sinaí. Moisés los lleva hasta ese lugar para que tengan un encuentro con el Dios que Moisés había tenido un encuentro en aquella zarza. Y el pueblo no quiere subir a hablar con Dios. Al menos eso nos enseña la escritura, ¿verdad? Que ellos le dicen a Moisés que mejor él hable con Dios, y que Moisés les refiera las palabras que Dios les dice a ellos, ¿verdad? Y nosotros obedeceremos, dijeron. Pues Moisés sube a la montaña, se queda en la montaña por 40 días y 40 noches. En ese transcurso llegaron los israelitas y rodearon a Aarón y le dijeron: no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés, ¿verdad? Lo tratan como que sí, ¿verdad? No están preocupados porque no llega, sino que porque otros hubieran dicho: vamos a buscarlo, ¿verdad? No sabemos qué le pasó. Pero lo que te das cuenta es como están pensando en que alguien más los guíe, ¿verdad? Y dice: haznos dioses que marchen al frente de nosotros. Y aquella bendición que ellos habían recibido de parte de Dios, que había tocado los corazones de los egipcios, es usada para construir ahora un becerro de oro, ¿verdad? Aarón recibió aquel oro y lo fundió, pero también dice que lo cinceló, el oro que había fundido, y le dio forma de un becerro. Versículo 22 dice: Aarón le dice a Moisés:
Hermano mío, no te enojes. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Porque Moisés le dice, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué hiciste con este pueblo? Le dice en el versículo 21. Mas sin embargo, en el versículo 24, Aarón dice otra cosa de lo que pasó en el versículo 4. Dice, yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Pero el toro no era casualidad. El toro era una de las deidades más importantes de las regiones cananeas y de los fenicios. Inclusive en Egipto adoraban al toro. Moloc era un toro. Baal era un toro. Una de las razones por la cual Dios expulsaba a las naciones era por la idolatría. Y no sé si ustedes recuerdan estas palabras que están en el versículo 5, que ahí en el 32:5 dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor al Señor. No sé si ustedes recuerdan estas palabras. Y si me acompañan al capítulo 5 de Éxodo, versículo 1, dice, después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. En el Éxodo 32:5, Aarón dice que construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor al Señor. Pero en el versículo 7, el Señor le dijo a Moisés que baje porque el pueblo se ha corrompido. Y parece que Aarón hace ahora una mezcla. Mezcla el becerro con hacerle una fiesta al Señor. Mas si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 7, versículo 41, nos dice la escritura, entonces hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. No le hicieron fiesta al Señor, ¿verdad? Sino que le hicieron una fiesta al ídolo que habían hecho. Pero quiero que recordemos algo, que cuando Aarón construyó el becerro al pie del monte de Sinaí, que sabemos que no fue una casualidad que lo haya construido allí, ellos todavía no tenían la palabra de Dios escrita, solo tenían la palabra hablada por medio de sus padres, porque Dios le habla a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Porque ese lugar donde vivía Abraham era inclinado hacia la idolatría. Pero no miramos a Abraham que saca ídolos o que adora a un ídolo por un lado y adora al Dios que le había hablado. No miramos eso a través de las escrituras. Mas sin embargo miramos que dice que Abraham le creyó a Dios y obedeció. De igual manera Isaac, de igual manera Jacob. Miramos que ellos no adoraron a otros dioses. Pero a lo largo de las escrituras miramos que nuestra naturaleza es inclinada hacia la idolatría. En Jueces capítulo 2, versículo 10 al 13 dice, también murió toda aquella generación. Y cuando hablo de esta generación no estoy hablando de la generación que salió de Egipto, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Los mayores de edad
murieron en el desierto, ¿verdad? Los menores, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos le creyeron a Dios. Pero cuando esa generación que le creyó a Dios murió y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel, no conocían a Dios, ¿verdad? Esta generación quiere decir que sus padres no le hablaron del Dios de las Escrituras, del Dios que había sacado al pueblo de Egipto. Dice la Escritura que no lo conocían. Tampoco los sacerdotes hicieron el trabajo que debían de haber hecho. Ni los padres ni los sacerdotes se encargaron de enseñarle a esta generación acerca del verdadero Dios. Dice el versículo 11: esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal. Recuerden que en una de las enseñanzas aprendimos que Baal significa Dios, Señor. O sea que, en otras palabras, lo que está diciendo es que adoraron a Dios y que adoraron al Señor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando es de que adoraron a un Dios que adoraban las naciones, o a los dioses que adoraban a las naciones, conforme a sus pensamientos, conforme a sus creencias, pero no adoraron al Dios de las Escrituras. Tal vez tú te estés preguntando, pero yo no tengo un ídolo como el pueblo de Israel. Ahora en este tiempo podemos hacer un ídolo de un pastor. Sí, claro, ¿verdad? Tal vez ahora no tenemos los cristianos ídolos como lo tenía el pueblo de Israel, un becerro o una estatua, pero como dijo mi esposa, podemos idolatrar al pastor. Yo recuerdo que cuando el Señor me salvó, empecé a ser formado y buscaba esas cosas sensacionales, ¿verdad? Que me tocaban las emociones o busca de lo sobrenatural, y buscaba aquellos pastores que supuestamente eran ungidos, ¿verdad? Y iba en busca más de un pastor que supuestamente tenía poder para sanar y poder para hacer milagros, más que en busca del Dios de las Escrituras. Podemos hacer un ídolo también de un altar. Muy cierto. Yo recuerdo que a mí me enseñaron que el altar era como el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, y que no cualquiera se podía parar en ese lugar. Entonces empezamos a idolatrar aquel lugar. Satanás es astuto y no nos damos cuenta, como el pueblo de Israel no se daba cuenta que se estaba alejando del Dios de las Escrituras. Así pasa cuando nosotros empezamos a idolatrar estas cosas. O podemos hacer un ídolo también del templo. Muy cierto. ¿Cuántas veces no creemos o nos portamos de una manera diferente cuando entramos a un lugar donde nos congregamos? Porque creemos que en ese lugar está Dios. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura, podemos ir al capítulo 7 de Hechos, en el 7:48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y empezamos a idolatrar el edificio, ¿verdad? Y dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuál es el toro en tu camino? ¿Cuál es el toro en nuestro camino? ¿Cuál es ese ídolo? Porque podemos hacer un ídolo de un cantante, ¿verdad? Ahora llamamos a estos hombres cantantes ungidos y los buscamos a ellos y hacemos un ídolo de un cantante, como podemos también hacer un ídolo de una canción que no dice nada bíblico, pero decimos que es una canción ungida. También podemos hacer un ídolo de la oración. Muchas veces decimos que la oración tiene poder, que la oración todo lo puede. Y no es cierto, la oración no tiene poder. Lo hemos aprendido que no tiene poder, que el que tiene poder es Dios. También en veces le atribuimos poderes a ciertas cosas, como el aceite, una de ellas. Yo recuerdo que me regalaron un botecito pequeño de aceite que lo habían traído desde Jerusalén o desde Israel. Y me dijeron que cada vez que se me fuera a terminar, que le echara aceite de oliva y que el poquito del aceite original iba como lo iba a hacer otra vez aceite ungido si le echaba al que habían traído de Israel. ¿Y cómo cuidaba esa botellita yo? ¿Verdad? Cada vez que iba a orar por alguien, le untaba aceite en la cabeza, ¿verdad? Y así uno empieza a ser un ídolo. Una vez me acuerdo, ¿verdad?, que andaba mal con el Señor y quería que el Señor me restaurara en un instante. Me sentía mal y quería que volver a sentir aquello que una vez sentí. Y dije yo, tal vez tenía una botella de aceite de oliva que había comprado. Pues vine y me eché la botella entera de aceite, pensando que iba a ser restaurado. En verdad no fui restaurado, porque el aceite no tiene ningún poder, ¿verdad? Lo que sí pasó esa vez es de que gasté un bote de champú entero tratando de quitarme todo ese aceite que me había quedado. Y aunque se escucha chistoso, en verdad yo no estaba bromeando esa vez. Yo estaba usando ese aceite como para ser lleno del Espíritu Santo. Idolatraba el aceite sin darme cuenta y sin una mala intención. O tal vez tienes un Dios conforme a tu imaginación, un Dios al que le puedes mandar y ordenar lo que tiene que hacer. O tal vez tienes un Dios que te tiene que bendecir, y si no lo hace, te alejas de Él o te enojas con Él. Tal vez tu Dios es un Dios que se adapta a tu cultura, un Dios popular, y rechazamos al Dios de las Escrituras, que Él es siempre bendito y por siempre lo será. ¿Conocemos al Dios de las Escrituras?